Bueno, perfecto. Seguimos entonces con nuestra sesión número 3, el tema ¿por qué monitorear y controlar estructuras críticas? Nos acompaña Marcos Ábalos, él es el Country Manager para SoftGuard, uno de nuestros patrocinadores acá en el Summit de Critical Infrastructure Solutions Summit. Antes de saludar a Marcos y pasar con su presentación, siempre le hacemos la recomendación a todos ustedes para que hagan sus preguntas y comentarios en la pestaña de Discos y la vamos a leer al final. Una vez Marcos termine con su charla, pasaremos entonces a responder las inquietudes que tengamos de su conferencia. Hola Marcos, buenas tardes ya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Duban? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Encantado. Muchas gracias por Bueno, acompañarnos. bienvenidos a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Te dejamos entonces para que pongas tu presentación. Perfecto. Me dices ahí, ya tenemos la presentación compartida, ¿ya la pueden ver? No, ahí no la estamos viendo en este momento. Ah, ok. Puedes hacer el mismo proceso de ahorita para que... Vamos nuevamente y ahí está. ¿Me confirmas, Duban, si ella ahí la pueden ver? ¿Estamos ok? Ahí sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces te dejo ahora con la sala y yo regreso al final. Perfecto. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcos Ábalos, soy Country Manager en representación de SoftGuard para la región y el día de hoy nos vamos a estar reuniendo para conversar acerca de la seguridad o el monitoreo en las infraestructuras críticas, ¿sí? Este es un concepto, bueno, relativamente nuevo en el mercado, no porque sea nueva como un elemento de la seguridad, sino porque realmente ha ido tomando relevancia en los últimos meses, diría, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, se ha ido valorando muchísimo más este elemento de la seguridad, este componente de la seguridad electrónica. Antes de pasar específicamente al tema, me gustaría compartirles algunos datos acerca de SoftGuard como empresa y luego sí nos enfocamos directamente en la solución. El SoftGuard es una empresa que hace más de 20 años que está en el mercado. Estamos en la actualidad en más de 40 países. Es una plataforma traducida en más de 5 idiomas, con 8.000 licencias vendidas y toda una línea de distribuidores y canales prácticamente en todos los continentes, ¿sí? Lo que ofrece SoftGuard es una solución integral que además de su producto principal tiene todo un sistema de gestión postventa, que incluye instalaciones, capacitación, asistencia 24/7. Bueno, obviamente esto es un componente fundamental de los temas que vamos a desarrollar, ¿no? La atención y la gestión ininterrumpida de todos los servicios de seguridad que ustedes van a poder ofrecer. Pero obviamente la capacitación y los procesos técnicos son un elemento fundamental para que una institución pueda ofrecer un servicio de seguridad, un servicio de tecnología realmente bien institucionalizado, no bien programado. La plataforma como tal es un sistema de gestión de alarmas, ¿sí? Inicialmente empieza como un software de monitoreo y obviamente a través de la evolución de la tecnología y las nuevas mecánicas que hay de seguridad electrónica, la plataforma fue integrando nuevos elementos, como fue en su momento la videoverificación, como luego fueron los controles de acceso, sistemas de control de incendio, y evolucionando a un nivel nuevo, ¿sí? Que todavía está, digamos, poco explotado en el mercado, que es el monitoreo humano, el monitoreo de las personas, donde vamos a poder ver que utilizando un smartphone podemos controlar también no solamente objetivos fijos, ¿sí? Sino también a las personas que viven en ellos o que trabajan en ellos o que hacen algún tipo de actividad. Entonces, software como herramienta es una plataforma de monitoreo de gestión centralizada, ¿sí? Para operar diferentes elementos de seguridad electrónica. Sobre esto, entonces, empezamos ahora ya a ir a fondo con el tema que nos compete el día de hoy, es las infraestructuras críticas. Estas infraestructuras críticas son sistemas esenciales que operan en distintos niveles, a nivel macro, a nivel micro, puede ser en un gobierno como puede ser en una pequeña empresa, y son aquellos servicios vitales para el funcionamiento, tanto de la economía, de la seguridad o del bienestar general de una comunidad o de una sociedad, ¿sí? Y donde la interrupción total o parcial o la destrucción de algunos elementos pueden afectarlas significativamente. Yendo a otro nivel, como para poder agrupar estos elementos,
si vamos a hablar de servicios, por ejemplo, que se ofrecen en un estado, ¿no? En un gobierno. Por ejemplo, los servicios de distribución de energía, de agua, los medios de transporte. Por ahí, no solamente los medios de transporte urbanos, como vemos en las imágenes, sino también pueden ser transportes de caudales, de valores, de alimentos, ¿sí? Todo lo que sea necesario para coordinar una actividad de distribución eficiente, en este caso, bueno, como decíamos, de distintos elementos. Bueno, sistemas de comunicación, obviamente, fuerzas de seguridad, que son las que se van a encargar de mantener el control cuando se producen estos ataques a las infraestructuras críticas, y por supuesto los servicios de emergencia de salud, que son el apoyo primordial, ¿verdad? Entonces, fíjense la relevancia que tienen estos sistemas y todos los subsistemas que se generan a partir de ellos. Por supuesto, como decía antes, las infraestructuras críticas también operan dentro de la empresa, ¿sí? Y son los elementos fundamentales que hacen que el negocio prospere y crezca, ¿sí? Y que son también de vital importancia o de preocupación de la gerencia, porque deben mantenerlas operativos. Pensemos en la empresa cuáles serían, ¿sí? Para llevarlo a un nivel micro. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza son las bases de datos, ¿sí? Los servidores que las contienen o los elementos que proveen la comunicación. Hoy, como parte de esa infraestructura crítica, creo que podemos mencionar el Internet, ya que creo que en la actualidad la mayoría de las empresas operan alrededor de Internet, ya sea para ofrecer servicios, para ofrecer productos, servicios postventa, comunicar cosas a los clientes, a los usuarios. Todo hoy depende de un servicio de Internet, que es la comunicación, y pasa a ser un elemento primordial para el funcionamiento de la empresa. Entonces, entendiendo que las infraestructuras críticas son elementos esenciales para el funcionamiento de una entidad, que ya sea el Estado o sea una pequeña empresa, hay que resguardar ciertos elementos. Y como en todo este elemento de valor, hay que formular una estrategia, un plan de protección o de contingencia que permita la prestación ininterrumpida de esos servicios. Entonces, yendo a lo mínimo, porque la charla no se va a tratar de cómo implementarlo, sino más bien de lo que se puede hacer, y tenemos que identificar lo principal de lo accesorio, identificar amenazas y posibles riesgos, y los potenciales escenarios donde se pueden dar estos ataques o estos inconvenientes para poder formular nuestro plan de contingencias. Software, como decía antes, es una plataforma entonces de gestión centralizada de alarmas, ¿sí? De monitoreo de distintos elementos. Entonces, yo lo que armé en la presentación son distintos escenarios que vamos a ir desarrollando, donde ustedes pueden ver cómo aplica la solución de monitoreo de software a cada uno de ellos y qué elementos puedo utilizar para hacer un sistema de seguridad o de control más eficiente. Empezamos con los gobiernos, que es uno de los proyectos más atractivos, más, digamos, que involucran más elementos. En principio, tenemos que identificar la necesidad del escenario, ¿no? Del cliente, en este caso que pasa a ser el gobierno o un municipio o una alcaldía, depende del nivel en el cual vayan a trabajar. Entonces, sabemos que todos los gobiernos tienen algunas funciones elementales, entre ellas combatir la delincuencia, el terrorismo, el crimen organizado, y que los gobiernos aplican diferentes tecnologías para poder mitigar estos males comunes a toda América Latina y de hecho a todo el mundo, básicamente. Años atrás, por ahí, el primer avance tecnológico, bueno, más allá de las comunicaciones y de los elementos normales, fueron tal vez la implementación de sistemas de videovigilancia. Las ciudades como tales empezaron a incorporarlos, se empezaron a armar centros de monitoreos urbanos, y ahí algún operador, algún despachador lo que hace es ayudar a coordinar potenciales focos de crimen, de delincuencia, con un elemento que lo va a contener, que va a ser la policía, las Fuerzas Armadas, el Ejército o incluso los servicios de salud. Luego vinieron, o más bien llegamos a una etapa nueva en la actualidad, que son la comunicación directa con el ciudadano, y esto lo podemos lograr a través de aplicaciones de celular, ¿sí? De hecho, ustedes sabrán que cuando comienza la pandemia, en algunos países como en Corea, inmediatamente
digamos que están más avanzados tecnológicamente, inmediatamente empezaron a distribuir aplicaciones. Y esas aplicaciones se pudieron utilizar para controlar de alguna manera o identificar casos positivos, casos sospechosos, personas que estaban bajo tratamiento. Piensen que el smartphone es un elemento muy poderoso que cuenta con un sistema de geoposicionamiento que ofrece una comunicación directa y entonces permite darle seguimiento a las personas bajo diferentes circunstancias, ¿no? Obviamente con la aprobación, con la aceptación del usuario. Mismo también se pueden utilizar para contener casos de violencia de género, ¿sí? Otro mal que se despertó, o más bien que salió a la luz con el tema de la pandemia a través del aislamiento, fueron un crecimiento bastante importante en los casos de violencia de género, lo que es violencia intrafamiliar. Entonces, la aplicación como elemento de conexión entre la víctima o el ciudadano con aquel que lo tiene que proteger, que será el gobierno o una entidad o un departamento destinado para ese fin, es realmente un elemento súper importante. Bien, entonces lo que propone SoftGuard como un elemento que consideramos natural en la evolución de la seguridad es incorporar a los celulares como ese paso para interconectar al ciudadano con un prestador, que puede ser el Estado, puede ser una empresa privada, generando de esta forma una Big Data, ¿sí? Esta es una forma de maximizar los recursos que el Estado puede tener disponibles. Pasamos de tener por ahí algunos efectivos en la calle, tener algunos sistemas de cámaras, a tener tal vez cientos o miles de cámaras y micrófonos circulando en la calle, ¿sí? A través de las apps un ciudadano puede ser testigo de un ilícito, tomar una fotografía, grabar un video, una nota de audio, reportar esa información de inmediato y que la entidad encargada de contener la situación tenga información en tiempo real. Ese es el máximo provecho que podemos obtener de este tipo de tecnologías, ¿sí? Ya no solamente hablamos de poder observar un área o una zona que nos permita a través de una cámara, sino que ya involucramos a las personas en la seguridad ciudadana, ¿sí? Esto es importante porque de alguna manera el ciudadano se siente empoderado, participa también de la seguridad y siente que sus gobernantes están presentes, ¿sí? Así que es un elemento bastante interesante para desarrollar. Junto con digamos, la expansión de la pandemia, la llegada a los distintos países, bueno, obviamente las aplicaciones, como decía, tomaron un lugar preponderante. De hecho, tenemos muchos casos de éxito a nivel gobierno, donde la aplicación de seguridad que nosotros ofrecemos se pudo personalizar a un nivel donde se puede emplear exclusivamente para monitorear casos de COVID-19. Entonces, el producto ahí deja de ser algo comercial, algo destinado solamente a la seguridad privada, sino que pasa a ser un elemento que el gobierno puede ofrecer a una ciudad, a un conjunto de habitantes, donde van a poder reportar si tienen síntomas, si necesitan asistencia médica, si quieren hacer una denuncia anónima porque sospechan que algún vecino, algún familiar pueda tener síntomas. Y asimismo el gobierno ha utilizado las herramientas que provee el smartphone, como el GPS, para generar lo que llamamos una cuarentena, digamos, monitoreada o contenida a través de el sistema de geocercas que tiene la aplicación. Entonces, donde encontramos un caso positivo, podemos elaborar una geocerca electrónica alrededor de su propiedad, en un perímetro cercano a la vivienda, y que si la persona abandona su vivienda, inmediatamente pueda generar una alerta para que una entidad pueda entrar a operar y a contener la situación. Tengan en consideración que los productos que ofrecen SoftGuard son capaces de generar alarmas que además pueden contactar a distintos departamentos dentro de una organización o dentro de un estado. Entonces no necesariamente una alarma va a ir siempre al mismo despachador, sino que dependiendo de la causa o el origen o el sentido del botón que el usuario está presionando, ¿verdad? Que, digamos, de la acción que quiere realizar, va a ir reportado a un departamento que puede ser técnico, que puede ser de contención, que puede ser de salud o cualquier otro tipo de departamento que opere en esa entidad, ¿sí? Eso es en esencia lo que se pudo lograr y, como decía, con excelentes resultados. Entonces,
Esto habla un poquito también de, a nivel estatal, como infraestructura crítica, sobre el sistema de salud y cómo el Estado puede enfocarse en la contención de una pandemia, ¿sí? Teniendo en cuenta también que como esto está trabajando sobre una plataforma de monitoreo, de gestión centralizada y capaz de evolucionar, el producto no es un enlatado, no está solamente acotado a los casos de COVID, sino que después puede evolucionar para tener otro tipo de reportes, por ejemplo, sobre la seguridad ciudadana, ¿sí? Casos de delito, casos de ventas de estupefacientes, bueno, cualquier situación que el ciudadano necesite reportar y comunicar a sus gobernantes. Dentro de los beneficios que se pueden percibir de implementar soluciones como la de SoftGuard, en principio tenemos reportes de novedades prácticamente en tiempo real. Como es una plataforma que funciona en un entorno web, SoftGuard fue pionera en esto de tener un sistema que opera en un entorno 100% web, que puede ser alojado en un sistema cloud, lo que significa que tenemos acceso y disponibilidad de información 24/7 todo el tiempo, todo el año, ¿sí? Que permite sistemas con replicación de servidores, para asegurar la prestación de servicio ininterrumpida. El usuario que recibe el producto obviamente se siente más escuchado porque cada producto tiene una vinculación a través de una imagen, de un logo, digamos, de personalizaciones estéticas que lo vinculan con el prestador. Y obviamente esto hace un impacto bastante positivo en los gobernantes que ofrecen estas herramientas tecnológicas y que de alguna manera están más cerca de sus ciudadanos, de sus representados. Bien, pasamos a otro escenario. Infraestructuras críticas, en este caso, en empresas, en productores de energía. Cada escenario tiene sus necesidades básicas, pero todas de alguna manera convergen con soluciones similares. En una empresa que se ocupa de la prestación de energía va a necesitar seguramente auditar al personal de seguridad física. Por ejemplo, si hablamos de una empresa hidroeléctrica, si hablamos de empresas generadoras de combustibles, seguramente tengan edificios, locaciones, hangares, depósitos donde tengan almacenados elementos de valor que son auditados regularmente a diario con personal de seguridad física. Bueno, estos productos de monitoreo humano me van a permitir tener trazabilidad sobre el personal de seguridad o de la policía o de cualquier fuerza de contención. Yo voy a poder auditarlos, voy a poder establecer recorridos, saber quién es la persona que está en servicio, coordinar una rutina, enviar asignaciones de tareas. Realmente tengo un control total sobre este tipo de elementos de mi sistema de seguridad. Obviamente hay un monitoreo electrónico con distintos detectores o sensores sobre los servicios que va a ofrecer ese tipo de empresas, sistemas productivos, maquinarias, bueno, elementos que tienen que estar, por ejemplo, refrigerados. Sí, son todas situaciones que tienen ya asociados elementos de seguridad electrónica, pero tal vez en la mayoría de los casos o hasta la fecha son escenarios que estaban descentralizados. Si uno coordinaba o en la actualidad suele ocurrir que tenemos, por un lado, monitoreados a los guardias con un elemento, con alguna tecnología que es totalmente independiente del sistema de control de producción o de los sistemas de intrusión. Entonces, ahí es donde SoftGuard realmente ofrece una solución que es poco conocida, que por ahí otros prestadores no pueden ofrecer y tiene que ver con poder centralizar toda la gestión a través de un único sistema, que obviamente va a permitir establecer permisos, restricciones, niveles de usuario para que cada uno opere con la gestión que le corresponde. Si no es que todo el mundo pueda ver todo, sino que dependiendo de los edificios que tengamos, las sucursales, las sedes, se van a poder ir organizando para que puedan tener control los funcionarios que tengan que hacer justamente esa supervisión. Bueno, hablamos también de funcionarios, protección de funcionarios. Volvemos al tema del monitoreo humano. Si estoy implementando un sistema de monitoreo que me permite darle seguimiento a mi sistema de seguridad electrónica, ¿por qué no ofrecer una aplicación a los funcionarios de alto rango de la empresa o incluso a los empleados para que puedan reportar situaciones anormales? Si, por ejemplo, si un empleado detecta un mal funcionamiento, que lo pueda reportar a través de un botón en una aplicación.
si tengo funcionarios de alto rango, como altos ejecutivos o directores, que tengan una app que les pueda servir para notificar un problema de salud, un problema en la vía pública, como un accidente, o algún problema legal que involucre a las oficinas o las agencias de la empresa, ¿verdad? Entonces, todo eso converge nuevamente a través de la plataforma de SoftGuard. Bueno, obviamente, como hablábamos, tareas de mantenimiento y acceso a los sectores críticos. Bueno, aquí el software lo que hace es interactuar con los elementos, por ejemplo, de controles de acceso, donde si bien la analítica la genera el producto que hace el control de acceso, eventualmente ese sistema lo que hace es descargar información en la plataforma de software una vez más para lograr esa contención unificada de una situación, ¿sí? Piensen que el software es capaz de generar también notificaciones automáticas por cada elemento que se detecta, entonces podemos distribuir la información de manera casi inmediata a los departamentos de supervisión que tengan gestión sobre los distintos elementos o alarmas que vamos a ir detectando. Y un escenario diferente, obviamente, es el de las telecomunicaciones, como mencionábamos antes. Tal vez hasta hace poco las empresas de telecomunicaciones estaban como en un rubro aparte, ¿no? Alejado de lo que es la seguridad. Cuando hablábamos de seguridad, no tenía razón de ser mencionar por ahí empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, en la actualidad muchas de ellas, y puedo citar diferentes casos conocidos de empresas en la región, que han empezado a involucrarse en esto de la seguridad. Por ahí no como una empresa de monitoreo, sino más bien desde el lado de la tecnología, desde el lado de los servicios. Muchas empresas ofrecían por ahí lo que conocíamos como pack de triple, donde ofrecían comunicaciones telefónicas, internet o servicios de televisión por cable. Y esas mismas empresas hoy están, por ejemplo, ofreciendo sistemas de videovigilancia, ¿sí? Ese es el primer paso, el primer pie puesto en el área de lo que antes era exclusivo de las empresas de seguridad, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando el mercado, no utilizando la carta de la seguridad, sino la carta de la tecnología. Entonces, esta plataforma también puede serle útil a este tipo de infraestructuras críticas, ¿sí? Auditar al personal técnico, al personal que hace mantenimiento, reparaciones, instalaciones, ofrecerle un producto que pueda llegar al cliente, donde el cliente tenga contacto directo con el prestador. Y obviamente la seguridad de las plantas, de los hangares, como decíamos antes, de los depósitos y de los bienes o los componentes que utiliza esta empresa de seguridad. Netamente teniendo una visión comercial sobre lo que les estaba mencionando, incorporar aplicaciones de celular a esta línea de productos que puede ofrecer una empresa de telecomunicaciones, le da valor agregado al servicio y les permite tomar una porción del mercado que hoy está desperdiciada, ¿sí? Digamos que todas las empresas de tecnología actuales están enfocadas en este triple pack que mencionábamos antes y todavía no han tenido, digamos, un rol, digamos, más agresivo sobre lo que es la prestación de servicios a través de aplicaciones. ¿Por qué hacemos tanto foco en esto? Porque hoy, si ustedes analizan un poco la situación actual, verán que ya son dependientes de esta tecnología, de los smartphones. Uno hoy no sale de la casa sin su teléfono y si se lo olvida, seguramente se regresa a buscarlo y salir de la casa con su smartphone. ¿Por qué? Porque ahí tengo todo, tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo acceso a las cámaras de mi propiedad, leo el diario, opero con mi banco. Básicamente todas las operaciones hoy uno las hace a través del smartphone, por lo tanto es un elemento natural que ya hoy tenemos incorporado y que es importante que las empresas de servicios, ya sean particulares o estatales, puedan aprovechar para llegar a sus usuarios y a sus consumidores. Asimismo, las empresas de transporte también se encuentran hoy en la misma situación. Digamos, hace varios años existen sistemas de rastreo vehicular para monitorear las flotas y evitar los robos de los vehículos, pero la inseguridad que ha ido prosperando y también impulsada por esto de la pandemia, la falta de trabajo y empresas que no han podido operar, han aumentado el índice de delincuencia. Entonces, ya los robos se vuelven cada vez más violentos y pasan de atacar al vehículo por ahí también a
dañar a los conductores. Entonces, empezamos por colocar cámaras. Una vez más, siempre empezamos aparentemente por el tema de los videos. Suele ser el primer enlace como para poder recopilar información, pero esto no alcanza, tampoco termina de disuadir al delincuente. Entonces hoy creo que el paso siguiente es también dotar al conductor de un botón de pánico que puede estar montado en su celular, que me permite darle seguimiento ante un secuestro del conductor o del vehículo y que le permita una comunicación directa con un centro de operaciones, ¿sí? Para la contención de un posible secuestro, de un robo o de lesiones que pueda sufrir la persona, ¿sí? Piense que hoy el smartphone es un canal directo de comunicación, telefónico, donde transmito video, donde transmito fotografías, donde tengo elementos para probar un delito, una causa, donde puedo ser testigo y compartir esa información en tiempo real con mi prestador. Bueno, y las fuerzas de seguridad, obviamente, otra infraestructura de las más importantes, ¿sí? Coordinar fuerzas de seguridad es fundamental para poder contener delitos, para poder organizar una prestación de servicios o distribución de recursos. Volvemos nuevamente al caso de la pandemia, cómo han sido tan importantes las fuerzas de seguridad como el ejército, las fuerzas armadas, para asegurar, bueno, por ejemplo, ahora lo que son la distribución de las vacunas, lo que es el aislamiento o protección de las personas que en su momento fueron identificadas como casos positivos. Entonces aquí las aplicaciones me ofrecen esa posibilidad, tener el seguimiento en tiempo real, tener controles de presentismo, poder ver en un mapa cuántos efectivos tengo, poder identificar dentro de esos efectivos cuáles corresponden a fuerzas de seguridad, cuáles a fuerzas de salud, cuáles están en operación o en traslados, poder tener realmente una gestión mucho más eficiente de mis servicios de seguridad, ¿sí? Y bueno, y una vez más que todo eso vuelva a formar parte de un sistema de gestión centralizada, que me permita la comunicación directa con los efectivos y al mismo tiempo con el área de supervisión para la coordinación de tareas. Bien, y ya llegando al final, un elemento que no podía faltar son los organismos de salud, ¿sí? Nuevamente lo que son distribución de elementos de salud, en este caso la aplicación de celular cumpliendo un rol fundamental que es mantener el contacto activo con el prestador del servicio o con el Estado. Me han contactado en los últimos meses, ¿sí? Hablo de meses, no hablo de años, obviamente esto es a raíz de la pandemia, distintas empresas, organismos de salud que han tenido que buscar maneras más creativas, ¿sí? Que han tenido que evolucionar a fuerza de esta situación, buscando nuevas formas de estar en contacto con sus afiliados, ¿verdad? Entonces han ido prosperando lo que fueron las videollamadas del médico con el paciente, lo que fueron las comunicaciones rápidas a través de celular, a través de teleconferencia, la consulta médica por teleconferencia, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente la aplicación del celular tiene un rol fundamental, ¿sí? Comunicar a un usuario o a un ciudadano con su prestador, con una comunicación directa, con una evaluación primaria de síntomas, por ejemplo, donde se pueda completar un formulario, donde el médico puede interrogar a la persona, tener una primera evaluación y luego, obviamente, coordinar un traslado. Entonces, el software de monitoreo como elemento de recopilación de datos y que le permita además la interconexión al digamos, prestador del servicio, de la entidad con el usuario, es realmente una gran ventaja tecnológica que pueden aplicarse, nuevamente, como decía, tanto en organismos públicos como privados, ¿sí? Bueno, entonces, las infraestructuras críticas del negocio son fundamentales para poder continuar con el curso normal de las operaciones. ¿Ustedes ya tienen un sistema de gestión para controlar esa integridad? Muy bien, muchísimas gracias entonces por haber compartido este tiempo conmigo. Y ahora sí, vamos a las preguntas. Marcos, muchísimas gracias por tu presentación, muy completas todas las soluciones que tienen ustedes y que cubren gran parte, y si no es por decirlo completamente, el negocio de infraestructuras críticas con el tema de software y sus soluciones. Invitamos entonces a las personas a que si tienen algunas preguntas o comentarios sobre esta charla, lo pueden hacer a partir de este momento en la pestaña de Discuss que encuentran al lado derecho
de esta plataforma. Marcos, mientras tanto, ¿cómo ha sido esa experiencia también durante esta pandemia, digamos, ustedes como proveedores de estas soluciones de monitoreo para infraestructuras críticas, como lo que nos estabas comentando con el tema de los hospitales, uno de los sectores, digamos, de mayores necesidades y de mayor demanda de soluciones de seguridad a raíz del tema de la pandemia? Bueno, contrario a lo que pensamos en principio, que realmente habíamos creído que iba a ser una situación difícil, donde tal vez las ventas iban a decrecer, por el contrario, logramos impulsar este cambio de la implementación de las aplicaciones como método de comunicación con el usuario, que veníamos tratando de que la gente comprenda el concepto, ¿verdad? Porque yo creo que la seguridad electrónica tenía que evolucionar, era algo que iba a pasar más tarde o más temprano, entendiendo que ya proteger a los bienes, a los elementos, a los vehículos, a las casas, a los comercios, es algo que ya quedaba en el pasado, y hoy la seguridad tiene que enfocarse en las personas, en cuidar de las personas todo el tiempo y en todas partes, y son cosas que se pueden lograr hoy con sistemas de software. A nivel salud tuvimos casos de éxito de mucho renombre, como fue en el Perú, donde el Estado, a través de la Marina de Guerra, ha implementado soluciones de software para controlar casos de COVID, ¿sí? Esos fueron de los casos más resonantes. Y después distintos organismos de salud nos han ido pidiendo aplicaciones para controlar casos positivos, o incluso, fíjate, también a nivel operativo dentro de la institución, por ejemplo, cuando el paciente necesita asistencia o que se acerque a algún médico, algún enfermero, a hacer cosas básicas como, no sé, cambiarle la ropa o las sábanas o darle aseo, lo que sea necesario, para la persona que lo pueda solicitar a través de estas aplicaciones. Realmente ha tenido una gran aceptación, muy fuerte, mucho más de lo que esperábamos. Bueno, comenta Esteban Quito que muy buena presentación, muy clara. Dice muchísimas gracias, Marcos. Ok. Un gusto, un placer haber estado con ustedes y bueno, que hayan compartido este tiempo con nosotros. Así es, Marcos, muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas. De todas maneras, ya saben que a partir de este momento y hasta las 2:15 de la tarde, hora de Colombia, 1:15, hora de México, ustedes como asistentes tendrán la oportunidad de participar y de visitar los booths de nuestros patrocinadores. Obviamente, uno de nuestros patrocinadores es Softgar y tiene su booth ahí en el plano. Entonces, vayan al plano, entren al booth de Softgar. Obviamente, invitamos también a nuestros expositores que estén dentro de sus booths para poder recibir a los visitantes. Es muy importante este aspecto para que se genere una muy buena interacción entre nuestros asistentes al evento y nuestros expositores, que los expositores también es importante que estén dentro de sus booths a partir de este momento para recibir a quienes estén interesados en participar o en conocer mucho más de las tecnologías, en este caso pues de Softgar y todas sus soluciones de monitoreo y seguridad que tienen para América Latina. Marcos, muchas gracias nuevamente y felicitaciones por esta presentación. Que sigas bien, Duan, hasta pronto, seguimos en contacto, gracias. Igualmente, claro que sí, a todos ustedes, nuestros asistentes, muchas gracias. Nos vemos entonces en media horita más o menos para volver con la siguiente charla, un enfoque holístico de la inteligencia artificial en la seguridad de las instalaciones de infraestructura crítica. Esta charla será presentada por Dawa Technology, no se la pierdan tampoco. Entonces nos vemos en un ratico, vayan, participen y generen un poquito de interacción también en estos espacios de networking en el Summit de Infraestructuras Críticas organizado por Ventas de Seguridad.